Amigos oyentes de Radio Católica Nacional, muy buenos días. Bienvenidos a este su programa Catequistas en Acción en los 94.1 FM y 880 AM. Muy agradecidos y bendecidos por Dios en esta mañana por encontrarnos nuevamente con ustedes. Gracias por dejarnos entrar a sus hogares y en esta mañana les acompañaremos sus amigos de siempre, William y Luis Obando. Willy, buenos días. Queridos amigos de Radio Católica Nacional, tengan ustedes muy buenos días. Muy contentos de estar nuevamente con ustedes, aunque en una normalidad media especial, Luis, con este confinamiento que hemos tenido. Esperemos que el Señor y la Virgen Santísima pues vaya abriendo el camino para que las cosas vayan solucionándose. Y como siempre decimos, ¿no? Si tuvo un día difícil, una semana complicada, negativa, pues échele muchas ganas, llénese de mucho positivismo. Sabemos que no hay noche ni tempestad eterna. Abramos nuestro corazón a Cristo que nos ama y también agradecerles a cada uno de ustedes por por dejarnos entrar en cada uno de sus hogares. Así que compartamos juntos estos 60 minutos de Catequistas en Acción, Luis. Así es, y en esta mañana pues queremos ya reunirnos con nuestro Padre Dios en la oración, acercarnos a Él, pidiéndole por este confinamiento. Lamentablemente las cosas se están complicando a nivel de nuestro país. Son 16 provincias que hemos entrado en este confinamiento desde fin de semana, en este toque de queda. Y pues llamar también, William, un poco a la conciencia de la gente para que reflexionemos sobre algunos aspectos como estas fiestas clandestinas, el transporte público. Hay muchas situaciones que han producido estos grandes y numerosos contagios que están llevando pues a una fase 4 en donde los médicos tendrán que decidir quién vive y quién muere. Desgraciadamente hemos llegado a este punto, no solamente por la acción del virus, sino también por las acciones irresponsables de la gente, por las acciones irresponsables que como ciudadanos tenemos. Sí, Luis, como tú dices, y este día, pues, en este sábado, vamos a poner en manos de nuestro Padre Dios todo lo que está pasando en nuestro país para que el Señor, la Virgen Santísima, nos vayan bendiciendo, el Sagrado Corazón de Jesús, pues nos vaya bendiciendo, y cada uno de nosotros también, como tú dices, Luis, adquiramos esa responsabilidad que debemos de tener para que las cosas vayan mejorando. También pongamos en las manos de nuestro Padre Dios a todas esas personas que están en los hospitales, Luis, especialmente a esas que están esperando atención, Luis, para que el Señor, para que la Virgen Santísima vaya abriendo un campo para que ellos sean atendidos, Luis, a los que están también atendidos en terapia intensiva, para que el Señor les vaya concediendo la salud. También para cada uno de nuestros hermanos que nos escuchan, que de pronto tienen algún familiar que esté enfermo o un familiar que haya fallecido, para que el Señor les dé la fortaleza y ese corazón fuerte para que vayan luchando para superar estas dificultades. Y también, pues Luis, pedir por la salud de cada uno de nosotros, por la salud del Santo Padre también, de cada uno de los sacerdotes, de los párrocos de la arquidiócesis, no solo de Quito, sino de todo el país, porque llegamos a nivel nacional, Luis, y también pedir también por todos y cada uno de los catequistas de su familia, Señor, para que tú, Padre bueno, tú, Señor, que estás en los cielos, pues nos vayas guiando, nos vayas ayudando y nos vayas bendiciendo. Así es, William, y queremos también poner bajo la intercesión de la Madre Dolorosa, ¿no? Que el día 20 fue su fiesta y que, bueno, ella también interceda por nosotros para que ya esta pandemia vaya un poco dando tregua, ¿no? Estamos en una situación muy difícil, pero bueno, vamos a echarle ganas y en este primer segmento, Vitaminas de Amor, ponemos bajo los pies del Señor todas las necesidades que tú has mencionado y también las necesidades de nuestros catequistas. Sí, Señor, sí, Luis, y vamos a pedirle al Señor, pues, al despertar, Señor, hoy quiero también levantar a mi familia hacia ti y te pido que los bendigas. Rezo por cada uno de los miembros de mi hogar, estén llenos de alegría,
Protege sus corazones y sus mentes de la tentación y dales fuerza hoy, Señor. Ayúdales en cada una de sus tareas, que tu bendición no les falte y que puedan ser estímulo para los que nos rodean. Gracias, Señor, que tu voluntad se haga en nosotros y a través de nosotros. Rezo también para que nuestras vidas te glorifiquen en palabras y acciones y en todos los sentidos. Te amamos, Señor. Gracias por el día de hoy. Te presentamos nuestros planes y te pedimos que camines con nosotros para que tú, Señor Jesús, llenes cada uno de nuestros corazones. Señor de la vida, gracias por este nuevo día y este nuevo amanecer que nos regalas. Gracias porque tu compasión se derrama en nuestras vidas cada mañana al abrir nuestros ojos, dándonos cuenta de que tu fidelidad es grande y tu amor sobreabundante. Oh Señor, son tantas las cosas por las que te agradecemos, pero también hay tantas cosas que nos envuelven en desesperación. No sé qué vaya a pasar hoy con nosotros, no sé cuánto vamos a poder resolver si resolvemos nuestras situaciones, pero tú tienes, Señor, confianza en nosotros, tú lo sabes, así que te entregamos este día a ti, nos llenamos de plena confianza en ti, llénanos con tu Santo Espíritu, Padre bueno, danos las fuerzas para cumplir nuestro trabajo y compromisos diarios, porque tú conoces lo fatigado que está este cuerpo. Despierta en nosotros las maravillas de tu salvación y aviva nuestro espíritu para ser fieles a ti, Señor. Plasma a nuestra mente esas ideas creativas que provienen del Espíritu Santo. Haz que respiremos tu paz, tu alegría, Señor. Que en estas oraciones para comenzar el día pueda inspirarnos y darnos fuerza para que venzamos todas las dificultades, Señor, y para que tú siempre nos ayudes. Que este día, Señor Jesús, tú nos encuentres siempre apegados a ti y que la Virgen Santísima siempre nos cuide y sea la intercesora de nosotros y que, Señor Jesús, al terminar este día, entreguemos la noche con todo el deber cumplido. Todo esto te lo pedimos, Señor, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y bien, hermanos, hemos puesto ya a los pies del Señor todas nuestras necesidades. Vamos a nuestra pausa musical, nuestra primera pausa musical. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, en la voz de Julie y Jorge. Volvemos, amigos oyentes, a este su programa Catequistas en Acción, que se transmite por Radio Católica Nacional en los 94.1 FM y 880 AM. O puede escucharnos también en www.radiocatólica.org.es o también, Willy, en nuestras redes sociales. Sí, Luis, pues nos pueden encontrar en nuestro canal de YouTube como Catequistas en Acción Ecuador o también en Instagram como Catequistas en Acción Ecuador. Se pueden pues poner en contacto con nosotros también y pues que nos pueden ayudar, Luis, dándonos temas y especialmente opinando de qué les ha parecido este programa. Lastimosamente, Luis, en este programa no estamos en vivo y en directo como siempre lo hacemos, pero creo que sus comentarios nos pueden dejar en nuestras redes sociales para nosotros ir cada día mejorando y tratando de que el programa sea más, ¿cómo se dice? Formativo, ¿no? Más formativo para ustedes. Así es, amigos oyentes, y queremos hacer una campaña desde este programa Catequistas en Acción. Hay muchos catequistas a lo largo y ancho del país que nos escuchan. Y vamos motivando a la gente para que nos cuidemos, vamos motivando a la gente, a nuestros niños, a nuestros padres de familia, en nuestras diferentes catequesis. Tomémonos un tiempito para poder conversar sobre la situación que está pasando en nuestro país, especialmente en esta emergencia sanitaria, para ir concientizando de a poco lo que está sucediendo. No es fácil lo que nosotros estamos pasando. Hay un clima de desolación, de muerte, de personas enfermas debajo de las carpas que están junto a los muertos esperando que lleven a la morgue. Y bueno, todo este tipo de situaciones
hace que nosotros como catequistas asumamos una responsabilidad también con la colectividad, con quienes nos escuchan, con nuestros actores principales que son nuestros niños y nuestros padres de familia, nuestros jóvenes, para ir concientizando de a poco en la situación que estamos viviendo y solicitarles, ¿no? Démonos un tiempito en la catequesis para ir motivando que usen la mascarilla, que cuando salgan, si es posible, doble mascarilla, el alcohol, todos los aspectos y los cuidados de bioseguridad que debemos tener, Willy. Sí, Luis, especialmente como tú dices, cuando salgamos y ahora que estamos en este tiempo de confinamiento, Luis, también que hagamos conciencia de que no tenemos que salir, tenemos que ser un poco disciplinados también, porque estas cosas son las que van complicándonos en la salubridad del país, de Quito y de todas las provincias, de estas 16 provincias que estamos confinados. Así que también, queridos amigos, queridos hermanos catequistas, motivarles a ustedes para que también motiven así a sus padres de familia y les digan pues que nos quedemos en casa. Yo creo que hay muchas actividades que podemos hacer en casa, Luis, en familia, con nuestros hijos, con nuestra familia, pero la idea es que procuremos que los hospitales traten un poco de aflojarse en esta situación. Así que también motivarles a que en este día, pues si estamos en la catequesis, pues motivemos a nuestros padres de familia que nos quedemos en casa, que hagamos actividades en casa y por sobre todo que estemos en familia, Luis. Claro, la disciplina es lo que nos puede salvar ahora, utilizando pues las medidas de seguridad, que es lo único que nos puede salvar, porque ahora ya ni siquiera si alguien se enferma, ir a un hospital a esperar qué cosa, que nos atiendan o esperar la muerte. Estamos ya casi en fase 4. Pero bien, esto un poco para motivar a ustedes, amigos catequistas, para que tengamos presente lo que nosotros también tenemos que aportar dentro de la colectividad, porque la catequesis no es únicamente la parte espiritual formativa, ¿no? Sino también esta parte social que debe ayudar pues a que la ciudadanía tome conciencia de la situación que estamos viviendo. Y bien, ya entrando en materia formativa mismo de los catequistas, vamos a nuestro tema. Estábamos viendo los programas anteriores sobre la identidad y la vocación del catequista y íbamos desarrollando algunos aspectos que son fundamentales dentro de este gran tema como identidad y vocación, como es el ser llamados por Dios. En el primer punto que habíamos topado, también teníamos otro punto también, Willy, muy importante, que era la participación de la misión de Jesús como maestro, es decir, el testimonio que nosotros tenemos que dar a través de nuestra catequesis. Y obvio, todo esto es siempre con el motor, con el Espíritu Santo, la espiritualidad que tiene que mover al catequista dentro de su catequesis. Y ahora pues vamos a entrar a nuestros dos últimos puntos de este gran tema, que es la misión dentro de la iglesia, es decir, la comunión del catequista dentro de la iglesia, la vocación del catequista que tiene una profunda dimensión eclesial, es decir, el catequista se hace, está dentro de la iglesia, la catequesis es dentro de la comunidad cristiana, Willy. Y dentro de eso, pues nosotros vamos a ir un poco desmenuzando este punto importante dentro de la identidad del catequista, que es su participación dentro de la iglesia, es decir, un catequista eclesial. Sí, Luis, importante, como tú dices, el catequista no se hace en la calle, no se hace en ningún sitio, sino en la iglesia. Es decir, que dentro de la iglesia primero vamos sintiendo esa primera vocación, Luis, vamos sintiendo ese primer llamado y el catequista se va formando dentro de la iglesia. Vamos nosotros formándonos dentro de la comunidad cristiana y especialmente dentro de la iglesia. Por un lado está entroncados en una tradición viva, Luis, que nos ha precedido en un solo eslabón, en una sola cadena de catequistas que a lo largo de las generaciones han ido transmitiendo el evangelio. Esto quiere decir, Luis, pues que nos vamos haciendo y que vamos aprendiendo también de nuestro párroco, vamos aprendiendo de la misma comunidad y vamos aprendiendo también, Luis, de los catequistas. Vamos, cada uno de nosotros, mira, esto es
Esto es como nos dice un eslabón, una cadena, ¿no? Que el momento en que falta uno de estos eslabones, pues no podemos continuar. Así que el catequista, como tú decías, Luis, es netamente hecho, netamente vivido en la iglesia y para la iglesia, Luis. Claro, y hay que tener en cuenta que la comunidad es fuente, lugar y meta de la catequesis. Y tomando en cuenta este aspecto que es fundamental, debemos ir también ahí desmenuzando el papel que tiene el catequista dentro de la comunidad cristiana. En la encíclica que tenemos nosotros en el documento de la Lumen Gentium nos dice que los laicos, a través de su inserción en el mundo, ofrecen un valioso servicio de evangelización. Y claro, dentro de la evangelización está la catequesis. ¿Y cómo aporta el catequista? Su propia manera de vivir como los discípulos de Cristo. Es una forma también de proclamar el evangelio. Ya la semana anterior habíamos hablado sobre el testimonio. ¿Cómo lo hacemos esto? Compartiendo todas las formas de compromiso con las demás personas que nos rodean, dentro de la iglesia, dentro de la comunidad cristiana, dentro de cada una de nuestras parroquias, en nuestras parroquias, impregnando las realidades temporales con el espíritu del evangelio. Es decir, mirando, analizando esta realidad y también llevando la misma metodología de la catequesis, William, que vendría, y amigos que nos escuchan, primeramente sería esta parte que es fundamental, el análisis de la realidad, el catequista inmerso dentro de la comunidad cristiana, analizando estas realidades y luego también para poder iluminarle a través de la palabra de Dios y que de ahí salga un compromiso de vida para quienes nuestros interlocutores que vendrían a ser nuestros catequizandos y nuestros padres de familia. Qué importante, William, que es la misión dentro de los catequistas en este aspecto fundamental que es la comunión dentro de una comunidad cristiana. Sí, importante lo que tú dices, Luis. Más que nada porque tenemos que ubicarnos en un contexto de nuestra realidad, porque muchas veces pensamos que, o a veces podemos decir, no, pues esto no pasa nada, a veces ni siquiera sabemos qué pasa con nuestros niños, no sabemos cuál es la situación de sus padres de familia, y entonces, como tú dices, lo primero que tenemos que hacer es estar en un contexto y ver qué es lo que está pasando, para ubicarnos nosotros, porque el servicio de la catequesis, Luis, como tú dices, no solamente es ir a impartir una educación en la fe, eso va mucho más allá. Creo que la educación en la fe es uno de los pilares fundamentales, pero el catequista no solamente va a eso, Luis, sino a analizar la realidad y a ver la realidad para ver cuál es el servicio que puede hacer dentro de la iglesia. Y es ahí donde el catequista se mete en esa dimensión eclesial, cuando nos ubicamos en un contexto, cuando nos ubicamos en una realidad y comenzamos a vivir dentro de nuestra comunidad cristiana las cosas que nosotros podemos hacer y servir dentro de nuestra comunidad cristiana. Hay muchas necesidades, hay muchas cosas y ahí tiene que estar el catequista, no solamente en la educación en la fe, Luis, sino también viendo cuáles son las circunstancias y cuáles son las necesidades que tiene la comunidad. Así es, porque el catequista está inserto, ¿no?, en una comunidad cristiana concreta. Cada parroquia es una realidad concreta, es una comunidad concreta y como miembro activo de esta realidad concreta, de esta comunidad, el catequista va desarrollando un acto eclesial, un acto que es fundamental para la vida de la iglesia, impartir la palabra de Dios, llevar el mensaje, llevar el evangelio a quienes lo necesitan. Y tú has dicho algo que es fundamental y también es una parte que nosotros debemos de tomar en cuenta. El catequista tiene que estar mirando cuáles son esas necesidades. ¿Por qué? Porque está inserto. Y ahora en esta pandemia que estamos viviendo, no podemos hacernos los locos y los sordos en la preparación de la catequesis, con su texto, con su tema, de acuerdo al tema que están programando semana a semana en la catequesis, debe estar inmerso también algo sobre lo que estamos viviendo, porque tanto el niño como los padres de familia tienen que estar muy lógicamente adoctrinados de lo que tenemos que hacer en estos
en estos momentos en donde la situación es difícil, ¿no? Por eso es que el catequista inserto en una comunidad cristiana concreta debe ser un miembro activo. ¿Y cómo es un miembro activo? Cuando desarrolla la transmisión del evangelio tomando en cuenta la realidad en que vivimos. Sí, Luis, y aquí viene esta doble faceta o doble dimensión eclesial que tiene el catequista de su vocación, porque es ahí donde configura su identidad como catequista, es ahí donde logra el catequista tener una verdadera identidad, porque se está reconociendo primero dentro de su comunidad cristiana, está reconociendo también cómo vive su comunidad cristiana, y es ahí donde se va forjando esa identidad de catequista. Es decir, que no es un evangelizador aislado, Luis, el catequista, que actúa solo por libre decisión. El catequista actúa como un portavoz de la iglesia, como un portavoz de la comunidad, transmitiendo la fe que ella cree, celebra y vive. Es decir, Luis, como hablábamos, no solamente es el de impartir conocimientos básicos, esto va mucho más allá, es actuar como portavoz, es ser la voz de la iglesia, Luis, en los diferentes sitios y en los diferentes estamentos, porque no solamente el catequista va a actuar dentro de la iglesia, Luis, sino que dentro de la iglesia, creo yo, se nutre de esos conocimientos, de esa formación, de lo que tiene la comunidad, y luego sale ya como portavoz de la iglesia para dar, como decíamos la semana anterior, un testimonio de vida, y con ese testimonio de vida también ser el portavoz de la iglesia, ser el portavoz de la fe, de la misión que el Señor nos ha encomendado a todos, pero especialmente a los catequistas, Luis. Sí, y cuando miramos este aspecto fundamental dentro de la comunidad, se hace mucho más profundo lo que decíamos la semana anterior, y no sé si recuerdes tú, Willy, y nuestros amigos que nos escuchan, la pregunta, ¿no? ¿Qué significa ser memoria de Dios? Que el catequista es memoria, la memoria de Dios, ¿no? Entonces, aquí está todo esto, ¿no? El catequista recoge todas estas experiencias desde Dios hacia la comunidad y desde la comunidad hacia Dios, justamente para ser el portavoz de la iglesia. Y aquí hay algo fundamental, transmite la fe que ella cree, es decir, que la comunidad, que la iglesia cree, que celebra y que vive. El catequista tiene que enseñar a creer, ¿no? Tiene que profundizar en la fe, tiene que formar en la fe a sus catequizanos, tiene que enseñar a celebrar esta fe que viene de Dios y también a vivirla. Eso es muy importante, por eso el catequista cobra pues una dimensión bastante profunda y bastante importante dentro de su comunidad eclesial, porque el catequista es de la iglesia, y aquí hay algunos aspectos también que hay que tomar en cuenta, Willy, cuando tú decías que el catequista no es un evangelizador aislado. Gracias a Dios, digo yo siempre, a nosotros como catequistas no nos pagan un sueldo, porque imagínate lo que sería si nos pagarían un sueldo. Nosotros somos personas que estamos al servicio de la comunidad, al servicio de la iglesia, por una vocación, por un llamado que Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros, y por eso estamos aquí. Nosotros no cobramos, el catequista no cobra, el catequista no tiene un sueldo. Lo que él espera es que su nombre esté escrito en el libro de la vida, y eso es lo que esperamos nosotros como catequistas. Por eso es que el catequista, ha habido muchos aspectos dentro de esto, ¿no? Catequistas que hacen su catequesis afuera, fuera de la comunidad. Eso nosotros no tenemos que permitir, Willy, como catequistas, sino más bien llevar este espíritu eclesial que nosotros tenemos dentro de la iglesia, dentro de nuestra comunidad, porque la comunidad es fuente, lugar y meta de la catequesis. Sí, y a mí me quedó resonando esto que decíamos, Luis, que transmitimos la fe, que la iglesia cree, celebramos la fe y vivimos también, Luis. Y eso es importante, que el catequista comience a vivir esa fe, que la celebre, que la viva, que en realidad sea para él el culmen de esto, ¿no?
el catequista deberá también poseer una conciencia de pertenencia a la iglesia, Luis. Una vida. Tú decías algo importante, y es que nosotros tenemos que tener esa pertenencia a la iglesia. Como decía Martín Valverde, no somos cristianos, no nos batimos solos, no luchamos solos. Al contrario, tenemos esa pertenencia a la iglesia, es decir, la iglesia no son las 4 paredes que están en el templo, Luis. La iglesia es la comunidad cristiana y nosotros pertenecemos a esa comunidad cristiana, y al pertenecer a esa comunidad cristiana tenemos que vivirla como en las primeras comunidades cristianas. Luis, recordarás ahora que estamos leyendo todos los pasajes bíblicos después de la resurrección de Cristo, pues cómo los apóstoles se hacen pertenecer a la comunidad, cómo se comienza a pertenecer y cómo se comienzan a amar, ayudar, y sobre todo cómo empiezan a vivir esa fe en Cristo, Luis. El sentido de pertenencia es importante, ¿no? Porque, y el sentido de pertenencia no es decir yo soy católico, ¿no? Sino más bien el sentido de pertenencia va mucho más allá. El sentido de pertenencia es yo sentirme parte de. ¿Qué aporto yo a la iglesia? ¿Qué aporto yo a la comunidad? ¿Qué aporto yo a la catequesis? ¿Y qué me aporta a la vez la iglesia a mí? Entonces, cuando yo tengo claro este sentido de pertenencia, es cuando comienzo a amar a la iglesia, cuando soy un catequista netamente eclesial, ¿no? Que soy me siento parte de la iglesia, porque a veces como que queremos aislar la catequesis de los demás grupos eclesiales en la parroquia, de los demás grupos eclesiales dentro de la iglesia, cuando yo siempre lo he dicho en las formaciones, y creo que tú también, que la iglesia es un jardín, ¿no? Un jardín en donde todas las flores embellecen y todas las flores dan un aroma especial a nuestra iglesia. Es decir, hablando de flores, haciendo un símil con los grupos que tenemos apostólicos dentro de la iglesia. Y por eso es que es necesario hoy más que nunca tener un sentido de pertenencia a la iglesia, decir yo pertenezco a la iglesia católica, y también empoderarme y decir la iglesia católica me pertenece y voy a hacer lo mejor de mí, dar lo mejor de mí para poder llevar la catequesis, en la catequesis el mensaje del evangelio. Sí, más que nada importante, Luis, ya que la iglesia no puede realizarse sino a partir de una sintonía y comunión profunda, el catequista y la iglesia. Es algo muy, muy bonito lo que tú decías, más que nada, Luis, porque yo creo que hay mucha diversidad dentro de la iglesia, pero esa diversidad es lo que enriquece, y el catequista tiene que enriquecerse con esa diversidad de los grupos de oración, con esa diversidad de los grupos musicales, de los jóvenes, de todos. El catequista tiene que ser también un miembro más de la iglesia, que sepa luchar, que sepa vivir, y como decíamos siempre, ¿no? Que sepa dar testimonio de una vida de fe, de una vida de esperanza, y sobre todas las cosas de una vida cristiana, y que nos ayude a crecer también a nosotros como seres humanos. Sí, Willy, me haces acuerdo de lo que dijo el Papa Juan Pablo II cuando vino al Ecuador. Cuando vino al Ecuador, él estaba en el Estadio Olímpico Atahualpa y vino y ¿qué es lo que dijo? Unidad en la diversidad. Somos diversos, pero podemos mantenernos unidos porque Cristo es la cabeza de la iglesia. Will. Sí, Cristo es la unión de todos. Sí, bien, queridos amigos, pues nos vamos a ir a una pausa musical y luego a una pausa publicitaria, y regresamos. En la voz, nuestra pausa musical, Pescador de Hombres. Volvemos en unos momentos. Estamos de regreso, queridos amigos, a su programa, Catequistas en Acción. Qué bonito, qué interesante este tema del catequista como parte activa de la comunidad cristiana, ¿no? No se olviden que el reprise de nuestro programa se nos realiza todos los días lunes a las 8:30 en la mañana y 20:30 en la noche. No se olviden que nuestro reprise es en AM 880 AM. O también ustedes nos pueden escuchar en www.radiocatólica.org.es. Ahí están pues todo en unos archivitos, todos los programas, todos
formaciones que nosotros hemos venido a lo largo y ancho de este tiempo, pues, con nuestros diferentes temas, Willy, y también nuestras redes sociales, ¿no? Sí, Luis, nuestras redes sociales, ya saben ustedes, en Instagram, Catequistas en Acción Ecuador, y también en nuestro canal de YouTube, Catequistas en Acción Ecuador. Y no se olviden, pues, un saludo fraterno a cada una de nuestras frecuencias, Luis, en Tulcán, tenemos también en El Oro, tenemos en Manabí, también estamos en Santo Domingo de los Áchilas, en Imbabura y próximamente en Guaranda, nos decían, Luis. Sí. Nos decían próximamente en Guaranda, que nos están escuchando en Guaranda. Así que les mandamos un saludo cordial en el Guayas también. Un saludo cordial a todos y cada uno de quienes nos escuchan a lo largo y ancho del país. Qué bonito. Y más que nada, Luis, la pausa, ¿no? Este tema, pescador de hombres, viene como anillo al dedo al tema que nosotros estamos hablando, especialmente porque estamos hablando de que Cristo nos atrapó, nos pescó, ya somos miembros de una comunidad, y como miembros de una comunidad el catequista tiene que vivir en esa comunidad, luchar en esa comunidad y en ese contexto realizar el servicio a los más necesitados, porque en realidad el catequista es netamente eclesial. Así es, y había algo que me acordaba mientras estábamos en la pausa musical, William. El padre Santiago Moratier, nuestro párroco, siempre nos dice, ¿no? Al niño, al padre de familia, hay que formarlo en dos aspectos fundamentales: amor a Jesús y amor a la iglesia. Y cuando hablábamos de este sentido de pertenencia, pues es menester también y es propio decirles a todos nuestros hermanos catequistas que ese es uno de nuestros grandes desafíos, uno de nuestros grandes retos, el hacer que nuestros padres de familia, que nuestros niños se enamoren de Jesús, pero también que amen a la iglesia y que sientan ellos también el sentido de pertenencia, no solamente el catequista. El catequista por eso transmite una experiencia de fe. Y también acuérdate, Willy, que hablamos o somos testigos o somos reporteros, ¿no? Si somos testigos, pues será una catequesis trascendente, si somos reporteros será una catequesis trascendente. Pero si somos testigos, nosotros estaremos dando una pauta a nuestros padres de familia y especialmente a nuestros catequizandos para que amen a la iglesia. Sí, Luis, y yo me ponía a pensar y decía, pues, qué bonito es que nuestros padres de familia también vayan sintiendo pertenencia a nuestra iglesia, a nuestra parroquia, pero ¿cómo lo hacemos? Si a veces muchos de los catequistas dan su catequesis cuando estábamos en presencial, ¿no? Y se iban y no participaban de las actividades de la parroquia, o también, pues, ahora en la parte virtual, como estoy dando virtual, no me voy a las Eucaristías, a la parroquia, es más cerca donde estoy, o no puedo, y entonces yo creo que ahí venía el complemento de lo que hablábamos la semana anterior, Luis, que primero tenemos que dar un testimonio nosotros como catequistas, y luego ese testimonio nos va a llevar a que nosotros podamos también incluir a nuestros padres de familia, incluir a la gente, a toda la comunidad en este sentido eclesial, en este sentido de vivir de manera más cercano a la iglesia y sobre todo defender nuestra iglesia, Luis. Sí, el sentido eclesial es vivido y alimentado ordinariamente por el catequista en la parroquia, y eso tenemos que tener claro. En ella los cristianos nacen en la fe de la iglesia y van nutriéndose poco a poco de nuestra iglesia, ¿no? Hay tantas cosas hermosas en nuestra iglesia católica. En la comunidad cristiana, el Espíritu Santo que hablábamos la semana anterior va suscitando carismas, va suscitando diferentes servicios, y entre ellos el servicio de la catequesis. Y también al suscitar el servicio de la catequesis, nosotros como catequistas también tenemos que ir descubriendo los carismas de nuestros catequizanos, porque el horizonte y la meta de todo catequista debe ser convertir al catequizando en un miembro activo y sobre todo responsable de nuestra comunidad cristiana y de nuestra iglesia, Will. Sí, Luis, y en la comunidad cristiana el Espíritu nos ayuda con esos carismas, y el horizonte y nuestra meta es de convertir al catequizando en miembro activo. Pero también, Luis,
Esta tarea se realiza mejor si se fomenta en el catequista la conciencia de pertenencia al grupo de la catequesis, ¿sí? Que ha de constituirse en la comunidad cristiana un verdadero germen de la vida eclesial. Es decir, qué bonito esto, mira Luis, que dentro de la catequesis se vaya germinando nuevos catequistas, jóvenes catequistas, estos niños que van saliendo de la catequesis, de la confirmación, sí, especialmente la confirmación, o estos chicos que están dentro de los grupos juveniles, Luis, que vayan visitando el grupo de la catequesis y que se vaya germinando dentro de la catequesis esa vida eclesial, dentro de la catequesis, dentro del grupo de catequistas, vaya germinando esos servidores a la iglesia. No precisamente puede ser, Luis, como catequistas, pero sí como dignos servidores de la iglesia, fomentando el amor a Cristo, fomentando el amor a la Virgen María y sobre todo viviendo ese amor que la Virgen María y que nuestro Padre Dios nos da y desborda cada uno de nuestros sentidos. Sí, y para esto, pues, el catequista tiene que vivir primeramente en su pequeña comunidad. Yo no le llamaría grupo, yo me iría un poco más allá y diría una verdadera comunidad de catequistas, porque un grupo es eso, un pequeño grupo, una reunión de personas, pero en cambio ya una comunidad va mucho más allá. Siempre he hablado yo el paso, ¿no? Del cumplimiento al compromiso. Dentro del grupo hay el cumplimiento, pero dentro de una comunidad ya existe un compromiso. Por lo tanto, en este sentido, esa es la vida eclesial, comprometerme con la iglesia. Y los catequistas deberíamos ir de a poco. Hay grupos o comunidades de catequistas que no se pueden ver entre ellos, que pelean, que siempre están en discusiones, en problemas, y desgraciadamente la vida pasa así de esa manera. Pero nosotros tenemos que fomentar el sentido, la conciencia eclesial de pertenencia dentro de la comunidad de catequistas, y eso nos va a ayudar a construir una comunidad cristiana que sea un verdadero germen de la vida eclesial, un verdadero germen de amor hacia Cristo, hacia su iglesia, amor hacia todo lo que es iglesia, ¿no? De tal manera que la comunidad nos ayuda a esto, ¿no? El catequista se nutre de la comunidad y la comunidad también se nutre del catequista. Eso yo creo que es un poco en resumen este punto, como el catequista dentro de el catequista eclesiano. Y vamos también quizás ya al último punto de este tema que ha sido tan apasionante y tan bonito, la identidad y la vocación del catequista. Willy, la misión. El catequista al servicio de los hombres. Sí, Luis, especialmente eso, ¿no? Aquí viene ya, yo creo que es el culmen del catequista, es al servicio de los hombres, es ya nuestra misión, hombre de iglesia y en vinculación cordial con ella. El catequista está abierto a los problemas de los hombres de nuestro tiempo, Luis, a las dificultades de nuestra sociedad, así como a la persona concreta del catequizando a quien sirve. Es decir, Luis, lo que hablábamos al principio, ¿no? Estar dentro, participar dentro y estar en el contexto, conocer todo el contexto de lo que es la misión, es decir, estar inmersos en la sociedad, estar inmersos dentro de la comunidad. ¿Para qué, Luis? Para saber qué es lo que necesitan nuestros catequizandos. A veces, Luis, no necesitan solamente la impartición de cosas teóricas. A veces nuestros catequizandos y nuestros padres de familia necesitan que les escuchemos, necesitan que estemos al lado de ellos. A veces necesitan una palabra de aliento. Y es ahí cuando se comienza a cumplir la misión que nos ha dado Jesús, la misión que nos han dado. Es decir, estar al lado, junto, caminar juntos, como Cristo camina junto con nosotros, nosotros caminar junto a nuestros catequizandos, nosotros caminar junto a los padres de familia, Luis. Sí, el catequista está abierto a los problemas del hombre, a los problemas de la sociedad, y tú muy bien lo has dicho, el catequista tiene que estar inmerso en su realidad. Por eso es importante que el catequista en todo momento, en cada uno de los temas que esté impartiendo catequesis por medio virtual o por medio presencial, tiene que hacer un análisis de la realidad, porque obviamente nuestro
La metodología que se utiliza en la catequesis es ver, juzgar, actuar, celebrar y evaluar. Y en el ver, ¿qué estamos nosotros abarcando? Toda la realidad. Partimos siempre nuestra catequesis de una realidad. Y al partir de una realidad, para poder iluminar esta realidad, nosotros tenemos que estar ciertos de cuáles son los problemas y de la sociedad actual. Porque el catequista, como no es un ser aislado que transmite una tradición muerta, ¿no? Sino más bien para transmitir el evangelio, que es interpretación actual del hombre, necesita el catequista estar abierto a sus problemas. Tú ya bien lo has dicho, conocer a nuestros catequizandos, a bajarse hasta su realidad, ¿no? El catequista no es el que tiene que estar siempre arriba. Muchas veces nos toca bajarnos a la realidad del niño, hacernos como ellos para poder entenderles a ellos, ¿no? Y de hecho, pues esto es el estar abierto a los problemas y también a los deseos del hombre y del entorno social en el que el hombre vive, ¿no? Hay un entorno social, hoy estamos viviendo una situación difícil, corrupción, la sociedad está, yo siempre digo, parecemos que estamos locos ahora, ¿no? Esta pandemia, entonces hay crisis económica, social, de salud, completos, pero el catequista, para poder dar una razón de la fe, para poder mirar toda esta realidad con los ojos de la fe, tiene que imbuirse de lo que está pasando hoy. Sí, Luis, y como tú decías, el catequista tiene que estar enraizado en su ambiente. El catequista tiene que compartir las alegrías, las esperanzas, las tristezas, las angustias de la comunidad, de los hombres con los que estamos a nuestro alrededor. Y algo importante, ¿no? Comprometernos cada uno de nosotros. Y ahí viene, ¿no? Preguntarnos, ¿realmente estamos nosotros comprometidos con la comunidad, Luis? ¿Estamos realmente comprometidos con mi comunidad, con mis niños de la catequesis, con los niños y los padres de familia? ¿O en realidad lo que estamos es simplemente siendo unos reporteros? Porque eso es lo que harían si no estamos comprometidos, ser unos simples reporteros y no ser testigos del amor de Cristo. Entonces, ahí también es importante, Luis, hacernos esa pregunta, ¿no? Y evaluar y contestarnos, ¿cómo estoy aportando yo a mi comunidad, a mi parroquia, donde yo estoy? Quizá yo veo el problema que tienen algunos niños, algunos jóvenes de la catequesis, quizás llamo a sus padres de familia, me preocupo porque no han asistido a la catequesis o simplemente les dejo con una falta como que fuera la escuela y ya. Entonces, eso es estar inmerso dentro de la comunidad, Luis, eso es comprometerse. Yo creo que, como hablábamos la semana anterior, nosotros tenemos que dar un testimonio y nuestro testimonio lo primero que tiene que llevar es un compromiso de vida hacia nosotros, ese compromiso de vida para nosotros y luego ese compromiso hacer hacia los demás, Luis, para comprometernos con ellos y ayudarles y guiarles en este camino de la fe, del amor y de la vida. Así es, la acción catequética tiene que estar al servicio también de la maduración de la fe, porque todo tiene un proceso, ¿no? El proceso primero es de enganchar al niño, al padre de familia, en definitiva a toda la familia, y luego ir haciendo este proceso de maduración en la fe, que no se quede en la fe del carbonero, sino más bien hay que tomar en cuenta que la acción catequética es un servicio y un servicio educativo a unos hombres concretos, a unos niños, a unos jóvenes concretos, porque el catequista tiene que realizar su tarea atento no solo al mensaje del evangelio, sino también al hombre a quien catequiza. Por eso es que la realidad de este hombre a quien catequiza está iluminada por el evangelio, por el mensaje que él está llevando. Y a la vez, iluminado la persona por este mensaje, también tiene que trasladar a actitudes concretas dentro de la iglesia, de tal manera que su fe le ayude a crecer como ser humano, le ayude a crecer como niño, como joven, como padre de familia, porque si una fe
no ayuda a crecer, no es una fe madura. Por eso es que es un aspecto fundamental también del servicio, de nuestra misión al servicio de los hombres, pero enseñando este proceso de maduración personal en la fe. Sí, Luis, y esta acción comienza con tener atención a la comunidad donde estamos nosotros sirviendo, para conocer el modo de ser, los problemas personales que pueden tener, las expectativas humanas, conocer el entorno familiar. Qué importante eso, Luis, conocer el entorno familiar de nuestros catequizandos, porque muchas veces nosotros juzgamos sin conocer el entorno familiar, y creo que es muy importante conocer su entorno familiar, el ambiente y el medio en que viven. Muchas veces nosotros como catequistas, Luis, no sabemos en el entorno en que viven los niños, los jóvenes, cómo podemos ayudarles, cómo podemos darles un consejo, cómo puede llegar el mensaje si no sabemos nosotros el medio en que viven. Qué importante es para un catequista conocer, por ejemplo, Luis, cómo ha tenido en concreto el despertar religioso de un niño en la familia, quién le ha enseñado sus primeras oraciones, quién le ha ayudado al niño. Recordemos ahora, Luis, que dentro de las parroquias y especialmente dentro de las nuestras parroquias, las abuelitas son las que ahora les dicen, manden a la catequesis a los niños, vayan. Entonces a veces nosotros no conocemos ese entorno y no conocemos la realidad, y es importantísimo que vayamos conociendo esta realidad y el entorno religioso de un niño, ese despertar, para ver cómo nosotros podemos llegar con el mensaje al Señor. Qué importante también, Luis, igualmente es estar atento a las interrogantes concretas y a las expectativas de los jóvenes y de los adultos a quienes llegamos. Así es, William, tenemos que tener en cuenta, ¿no?, estos ejemplos que tú nos estás poniendo. Y esto nos ayuda, este despertar, cuando tú hablabas del despertar religioso, ¿quién enseñó al niño a persignarse o a sus primeras oraciones? A veces el niño llega en cero, ¿no? Llega en cero recién a conocer a Dios, recién, ¿por qué? Porque lamentablemente en el hogar no era Dios la parte fundamental de la casa, ¿no? Sino eran otras motivaciones. Entonces todo esto tiene que el catequista mirar para ponerse al servicio de las familias. Qué importante igualmente es estar atento a los integrantes concretos y a las experiencias hondas del joven o adulto de su grupo, de su niño también, ¿no? O sea, como decíamos al inicio, a bajarse. Y aquí hay algo importante, tú decías, todos somos actores de la catequesis, ¿no? Y en el directorio general habla también de los padres, que son sujetos activos de la catequesis, habla también de los padrinos, madrinas, colaboradores con los padres, y por eso les invitamos a profundizar estos temas, ¿no? Sobre todo en la comunidad, los sujetos activos de la catequesis, los padres de familia, los padrinos, las madrinas, los abuelos. Tú hablabas mucho de los abuelos, el servicio de los abuelos importante dentro de la transmisión en la fe. Nos habla el directorio general para la catequesis, incluso hay una partecita en el numeral 127 y 128 que habla de la gran contribución de las mujeres en la catequesis, William. Entonces, qué importante es ya en este bloque de programas que terminamos hoy sobre la identidad y la misión del catequista, pero luego ya entraremos desde la próxima semana a un segundo bloque que es la formación. Iremos mirando todos estos aspectos, pero antes de nada, el catequista tiene que tener claro que es un servicio dentro de la comunidad, un servicio a todos los hombres. Sí, Luis, importante también, y hay algo fundamental, que la función real del catequista es facilitar que la vivencia comunitaria vaya creciendo cada día y madurando especialmente, y tiene que ser movida por ese motor
vitalizador que es el amor fraterno y que es el Espíritu Santo quien motiva ese amor, que es el Espíritu Santo quien está en medio motivándonos a cada uno de nosotros. Entonces, creo yo que el servicio de la maduración en la fe, primero tenemos que hacerla nosotros, Luis, y luego con nosotros, con todos esos conocimientos, ayudar a la comunidad, porque qué importante es, esa es nuestra misión, Luis, la misión de cada catequista, y no solamente del catequista. Tú hablabas algo importante, Luis, topaste muy importante algo que son los padres de familia, que son el soporte para cada uno de los catequistas y de la parroquia, Luis, porque normalmente nosotros les tenemos 1 hora, 2 horas a los niños, pero ¿quiénes son el pilar fundamental? ¿Quiénes aportan y ayudan a que vaya creciendo la fe y a que vaya sintiendo ese sentido de pertenencia a la parroquia? Son los padres de familia, porque son quienes tienen que llevarle la Eucaristía, son quienes tienen que participar en la Eucaristía, son quienes tienen que ser miembros activos de la comunidad parroquial. Entonces, qué importante también que los padrinos, Luis, qué importante cómo se debe escoger a los padrinos, no porque son mis amigos o son amigos de los amigos de mis amigos, o porque tienen dinero. Sí, escoger a los padrinos, pero realmente que sean los segundos padres, que sean quienes también al niño y al joven pongan en evidencia ese servicio a la comunidad que tienen que ser, es decir, retribuir lo que la comunidad les ha dado. El hecho también es de que haya un aporte espiritual, ¿no? Porque a veces únicamente por el cumplimiento, por eso digo, qué importante es pasar del cumplimiento al compromiso. Y el padrino no tiene que ir únicamente por cumplir, sino tiene que el padrino llegar a un padrinazgo exclusivamente. ¿Por qué? Por el compromiso que tiene con el niño, con el chico y también con la comunidad. Por eso que nosotros tenemos que tomar en cuenta que este conocimiento de los destinatarios llevará al catequista a establecer un diálogo que nos ayude a sumergirnos en la realidad de nuestros catequizandos. Y el catequista ha de conocer la dinámica completa, más bien concreta de su grupo, las tensiones que surgen, cómo va madurando en la fe, los momentos dinamizadores de la catequesis, cómo el chico va asimilando el mensaje y la situación también de cada miembro grupal, ¿no? La función como catequista que nosotros tenemos es facilitar que esta vivencia comunitaria vaya creciendo y sobre todo madurando, movida por ese gran motor vitalizador de nuestra catequesis, que es el amor fraterno que viene del Espíritu Santo. Yo creo que estamos ya... Sí, Luis, estamos ya casi llegando a la finalización de nuestro programa. Esperamos nosotros que estos temas que hemos tratado, este bloque, nos sirvan a cada uno de nosotros, y no solamente como catequistas, Luis, sino miembros de la comunidad, porque independientemente de que estemos al servicio, que estemos prestando un servicio a la iglesia, tenemos que prestar un servicio a la sociedad, prestar un servicio a la comunidad. Así que les motivamos a que hagamos esta misión y por sobre todo, como los catequistas, ¿no? Ser miembros de la vida eclesial, ser realmente eclesiales. Vamos llegando a la finalización de nuestro programa, Luis. Yo simplemente agradecerles por la atención dispensada, esperar que estas situaciones de la pandemia vayan mejorando, Luis, que seamos disciplinados, porque eso también es estar al servicio de Dios, Luis, ser disciplinados, ser ordenados, cumplir con lo que nuestras autoridades nos dicen. Así que, queridos amigos, amigas que nos escuchan, queridos catequistas, motivemos a que seamos disciplinados y pidamos a nuestro Padre Dios y a la Virgen Santísima que vaya solucionándose la situación de salud del país. Darles una motivación a todos quienes tienen un familiar enfermo, pues oremos por cada uno de ellos. Bien, Luis, de mi parte no es más, decirles como siempre, ¿no? Procuremos en este tiempo de pandemia ser buenos como el pan.
Soy William Obando. Tengan ustedes muy buenos días. Así es, amigos oyentes, y recuerden algo fundamental: el Espíritu Santo no está en toque de queda. El Espíritu Santo tiene que estar hoy más que nunca presente y latente en nuestros hogares y en nuestras vidas. No nos olvidemos de la Santa Eucaristía por cualquier medio que podamos nosotros acercarnos a ella, porque es también quien nos alimenta. La Eucaristía nos alimenta hoy con su palabra. Pero ya les digo, el Espíritu Santo no está en toque de queda ni está en confinamiento. Está más que nunca en medio de nosotros. Soy Luis Obando, un abrazo, hasta la próxima semana.